Es antes del amanecer, no el amanecer que uno imagina cuando piensa en las mañanas bonitas, no ese momento en que la luz entra por la ventana y la casa huele a café y el día tiene todavía la promesa de algo bueno. Es ese otro amanecer, el de las 4:30, quizás las 5. Cuando el cielo todavía no decidió si va a ser de día o seguir siendo noche. Cuando la casa está en silencio, pero tú llevas un rato despierta sin saber exactamente por qué. No fue una pesadilla lo que te despertó, no fue un ruido, fue algo más difícil de nombrar que todo eso. Fue ese peso que has sentido en los últimos meses, que no es tristeza exacta, aunque a veces se le parece. Que no es miedo, aunque tiene algo de eso también. Es algo que se instala en el pecho antes de que abras los ojos. Algo que hace que el primer pensamiento de la mañana no sea del día que empieza, sino de la casa en que estás, de las paredes que te rodean, del techo que llevas mirando en la oscuridad desde hace un rato. ¿Cuándo empezó a sentirse así? Esa pregunta la has hecho 1000 veces. Y la respuesta nunca termina de llegar. No hubo un día específico, no hubo un evento. No puedes señalar el momento en que todo cambió, porque el cambio fue lento. Tan lento que cuando lo notaste ya llevaba meses instalado. Como la humedad que entra por una grieta pequeña y un día aparece en el techo sin que nadie sepa cuándo empezó a filtrarse. Tu casa fue alegre. Eso lo recuerdas con una claridad que duele. Hubo un tiempo en que tus hijos corrían por este pasillo, en que la cocina olía a comida y a conversación, en que tu esposo llegaba y la casa se sentía diferente solo con que él cruzara la puerta. Hubo un tiempo en que las tardes de domingo tenían un color distinto al que tienen ahora, y no puedes decir exactamente qué pasó. Porque no le hiciste mal a nadie, eso lo sabes, lo saben quienes te conocen. No eres una mujer que guarda rencores, que habla mal de sus vecinas, que desea el daño ajeno. Eres la que lleva comida cuando alguien en el barrio está enfermo, la que escucha cuando otra tiene un problema, la que reza por los que la rodean aunque a veces esos mismos no lo sepan. Y sin embargo, esta casa, este peso, ¿por qué? Escúchame bien, porque esa pregunta exacta que llevas haciéndote en la oscuridad de las 5 de la mañana, es la pregunta que quiero responder esta noche, no de manera vaga, no con palabras que puedan significar cualquier cosa, con una respuesta que Padre Pío dejó documentada, y que cuando la escuches, algo adentro de ti va a reconocerla de inmediato. Porque la respuesta no está donde has estado buscando. Cuando una mujer llegaba ante Padre Pío con esa descripción, esa sensación de peso en el hogar, esa casa que ya no se sentía suya, sin razón aparente, la mayoría de los hombres de la iglesia le hacían las preguntas obvias. ¿Tienes enemigos? ¿Alguien te quiere mal? ¿Hubo algún objeto extraño en tu casa? ¿Alguien te hizo algo? Padre Pío hacía una pregunta diferente, una pregunta que nadie esperaba. ¿Cuándo dejó de rezarse en esta casa? Silencio. Siempre venía el silencio, porque la pregunta no apuntaba hacia afuera, apuntaba hacia adentro. No preguntaba qué había entrado, preguntaba qué había salido. Y esa distinción, esa diferencia que parece pequeña cuando se dice en voz alta, lo cambia absolutamente todo. Porque la mayoría de las mujeres que sienten su hogar pesado pasan años mirando hacia afuera buscando la fuente de ese peso, buscando a la persona que les deseó algo, buscando el objeto que alguien dejó, buscando la causa externa de lo que sienten adentro. Y Padre Pío, con esa capacidad suya de ir al centro de las cosas sin rodeos, les decía que estaban mirando en la dirección equivocada. El padre Agostino da San Marco en Lamis, su director espiritual durante años. Transmitió esta enseñanza pastoral documentada de los primeros años de ministerio de Padre Pío en San Giovanni Rotondo. Padre Pío lo explicaba así.
El demonio no necesita una invitación formal. Le basta el silencio. Donde la oración cesa, él entra sin llamar. No busca la casa llena de pecado. Busca la casa vacía de oración. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y Padre Pío la conocía mejor que nadie. La casa llena de pecado es una casa donde hay resistencia activa, donde las cosas se hacen con conciencia de que son cosas mal hechas, donde hay un combate, aunque sea el combate de la culpa contra la justificación. La casa vacía de oración es diferente. Es una casa donde la resistencia simplemente se apagó, donde el escudo que estaba no se rompió, sino que se fue depositando en el piso poco a poco, sin que nadie lo notara, hasta que un día dejó de estar. Y yo quiero que entiendas lo que eso significa antes de continuar, porque en esta enseñanza de Padre Pío hay algo que la Iglesia moderna ha dejado de decir con claridad, y que a miles de mujeres como tú les ha quitado años de paz sin necesidad. La casa vacía de oración no es la casa de la mujer mala, es la casa de la mujer agotada. Y esas dos cosas no son lo mismo. Nunca lo fueron. Hay una carta del epistolario de Padre Pío, datada alrededor de 1919, dirigida a una hija espiritual que lo contactó angustiada por exactamente esta sensación. La carta no nombra a la destinataria, como era común cuando se publicaron los volúmenes del epistolario para proteger la intimidad de las correspondencias. Pero las palabras de Padre Pío son tan precisas que parecen escritas para esta noche. Él me decía, el peso que sientes no viene del pecado tuyo. Viene del vacío que dejaste sin llenar. Cuando el alma abandona su puesto de oración, el adversario ocupa ese silencio antes de que el polvo asiente. Leer eso por primera vez me detuvo, no por lo difícil de aceptar, sino por lo exacto. El vacío que dejaste sin llenar, no el mal que cometiste, no la persona que te odia. El vacío. Y hay algo más en esa carta. Algo que Padre Pío agregó a continuación y que es igualmente importante. No me preguntes qué entró en tu casa. Pregúntame cuándo dejó de rezarse en ella. La pregunta no era acusación, era diagnóstico, era la diferencia entre buscar remedios para los síntomas y encontrar el origen de la enfermedad. Y la pregunta de esta noche, la pregunta que quiero que te hagas antes de que este video termine, es exactamente esa. ¿Cuándo dejó de rezarse en tu casa? No para culparte, para que puedas empezar a repararlo. Necesito detenerme aquí un momento para decirte algo que es fundamental, porque de lo contrario, este video puede convertirse en una carga más, cuando debe ser exactamente lo contrario. Lo que Padre Pío enseñó sobre el vacío de oración no es una acusación, no es una manera de decirte que lo que le pasó a tu hogar es tu culpa. Padre Pío distinguía, con una delicadeza pastoral que muy poca gente le atribuye porque lo recuerdan principalmente como el santo severo y riguroso, entre la mujer que dejó de rezar por tibieza y la mujer que dejó de rezar por agotamiento. La segunda, decía él, merecía más compasión que corrección, porque su silencio no era la voz de una desertora, era la voz de una guerrera herida. Piénsalo así. Llevas años sosteniendo esta casa, años rezando cuando nadie más lo hace, años siendo la que enciende la veladora, la que cuida el rosario, la que guarda la imagen de la Virgen, la que se arrodilla en silencio cuando los demás ya duermen. Años de ser la capitana espiritual de un hogar que a veces no reconoce ese trabajo porque ese trabajo no hace ruido. Y llegó un punto que ninguna guerrera puede predecir exactamente cuándo va a llegar, en que ya no pudiste más, no porque ya no te importara, sino porque el cuerpo y el alma tienen límites que el amor no puede ignorar indefinidamente. Y dejaste de rezar, no en un día, no de golpe. Fue gradual, fue tan gradual
que casi no te diste cuenta hasta que un domingo amaneciste y te diste cuenta de que ya no recordabas cuándo había sido la última vez que rezaste en voz alta en esta casa. Eso no es abandono, es agotamiento. Y hay una diferencia enorme entre los dos. El abandono elige alejarse. El agotamiento cae sin querer. El abandono cierra la puerta con intención. El agotamiento simplemente ya no tuvo fuerzas para mantenerla abierta. Padre Pío lo sabía, y lo que Padre Pío diría esta noche, si pudiera sentarse frente a ti en la oscuridad de las 5 de la mañana, no es que fallaste, sería esto: me alegra que estés despierta, porque eso significa que todavía sientes, y quien todavía siente, todavía puede reclamar. El Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 45. Padre Pío volvía a este pasaje cuando las mujeres le describían esa sensación de hogar pesado. Lo citaban no como amenaza, sino como explicación médica, la forma más clara que el propio Cristo dejó documentada sobre cómo funciona este mecanismo. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra vacía, barrida y adornada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y se instalan allí. Y el estado final de ese hombre resulta peor que el inicial: vacía, barrida, adornada, no sucia, no llena de pecado, no abandonada al desorden, barrida y adornada, una casa limpia, una casa en orden, una casa que por fuera no tiene nada que señalar, pero vacía. Y Cristo, con esa precisión que tenía para nombrar las realidades espirituales de manera que cualquiera pudiera entenderlas, explicó que esa casa vacía no necesita ser una casa pecadora para ser vulnerable. Necesita simplemente estar vacía. La oscuridad de la casa no es invasión de afuera, es consecuencia del vacío de adentro. Padre Pío construyó toda su doctrina pastoral sobre el hogar a partir de esta enseñanza, y la aplicaba específicamente a las mujeres que llegaban ante él con esa pregunta que tú te haces esta noche: no soy mala persona, no le hago mal a nadie, ¿por qué entonces siento mi casa así? La respuesta estaba en esa imagen de Cristo. En la casa barrida y adornada pero vacía, el problema no era lo que había entrado, era lo que había salido. Hay algo que el Padre Pío enseñaba sobre los espacios físicos que se olvidó casi por completo en la Iglesia moderna, y que era central en la tradición de dirección espiritual capuchina, de la que él formaba parte. Los espacios físicos retienen la oración como un tejido retiene el calor, y la pierden de la misma forma, lentamente, sin que nadie lo note, hasta que el frío se instala como si siempre hubiera estado. Una casa donde se reza por años, donde el rosario se dice en voz alta, donde el agua bendita recorre los umbrales, donde la Virgen tiene su lugar y la veladora su llama, esa casa acumula una presencia. No de manera mágica, no de manera supersticiosa, sino de manera real, de la misma manera real en que el amor de una madre impregna las paredes de un hogar y los hijos lo sienten, aunque nunca puedan explicar exactamente qué es lo que sienten cuando llegan. Y cuando esa oración cesa, la presencia se va disipando, despacio, silenciosamente, sin que nadie note el momento exacto en que la casa dejó de tener ese calor. Padre Pío lo decía con una imagen que sus hijas espirituales recordaban durante años. Donde está la Virgen, el demonio no puede sentarse. Donde la Virgen se retira, porque la oración que la convocaba se apagó. El silencio que queda no es neutral. Es una silla vacía en la que alguien más se puede instalar. Padre Pío había vivido esto en carne propia. Su celda en San Giovanni Rotondo fue escenario de ataques demoníacos que sus biógrafos documentaron con detalle. Ruidos, golpes, presencia opresiva que otros frailes podían escuchar desde el pasillo.
Él comprendía que los lugares retienen huella espiritual, positiva o negativa, de manera que no es metáfora sino realidad pastoral concreta. Por eso, cuando una mujer llegaba y le describía esa sensación en su hogar, Padre Pío no dudaba. No le preguntaba si quizás era imaginación, no le decía que rezara más y todo pasaría. Le preguntaba cuándo había dejado de rezarse en esa casa, porque la respuesta a esa pregunta era el mapa del territorio que había que recuperar. Tengo que contarte algo que me pasó hace muchos años, cuando todavía ejercía como diácono permanente en las parroquias del Centro Histórico de Puebla. Era el año 2002, un martes entre semana. No el domingo de confesiones, no el sábado de bautizos, sino un martes cualquiera, que ya de por sí era señal de que algo urgía. Doña Remedios de Cholula no llegó llorando. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Hay mujeres que llegan con los ojos húmedos, con el pañuelo apretado entre las manos, con esa expresión de quien viene a derramar algo que ya no cabe adentro. Doña Remedios llegó con los ojos secos. Ya no le quedaban lágrimas, y eso, en mi experiencia, es peor. Se sentó al otro lado de la mesa de la sacristía y me dijo, sin preámbulos, con esa calma extraña que tiene el agotamiento profundo cuando ya pasó el umbral del dolor y llegó a algo que está más allá. Mi casa ya no se siente mía. No me habló de brujería. No me mencionó ninguna persona en particular. No tenía teorías sobre quién le había hecho algo ni cómo. Solo eso. Mi casa ya no se siente mía. Sus hijos discutían por nada, por detalles que antes no habrían merecido ni una mirada. Su esposo dormía con el televisor encendido toda la noche, lo que nunca había hecho en 20 años de matrimonio. Y ella misma, sin poder explicar bien por qué, había empezado a evitar la sala. Evitar la sala. Su propia sala. Le hice la pregunta que aprendí de Padre Pío a través de los escritos del Padre Agostino. ¿Cuándo había rezado el rosario en esa sala por última vez? Silencio largo. Un silencio que duró varios segundos, que no era el silencio de quien no sabe la respuesta. Era el silencio de quien la sabe, y le cuesta decirla en voz alta porque decirla en voz alta hace que sea demasiado real. Así como 3 años, padre. 3 años. No le hablé de brujería. No le hablé de envidia. No le pregunté por ninguna persona que pudiera quererle mal. Le hablé del vacío. Le expliqué exactamente lo que Padre Pío enseñaba, que su hogar había perdido su custodio espiritual, no porque ella fuera mala, sino porque ella se había agotado, porque ella había sido durante demasiado tiempo la única que sostenía ese escudo, y llegó el día en que los brazos ya no aguantaron más. Eso no era culpa, era una brecha, y las brechas, a diferencia de las culpas, tienen solución. La semana siguiente, doña Remedios volvió. Llegó distinta. No completamente distinta, no con esa alegría fácil que a veces la gente finge cuando quiere decirte lo que cree que quieres escuchar. Llegó con algo más silencioso, más real. Me dijo que había hecho el recorrido de agua bendita 3 noches seguidas, que el cuarto de su hijo menor olía distinto, que no sabía cómo explicarlo, pero que olía diferente, y que su esposo, sin que ella le dijera nada de nada, sin que hubiera habido ninguna conversación, había apagado el televisor antes de dormir. Se quedó callada un momento después de decirlo, como si ella misma todavía estuviera digiriendo lo que eso significaba. Luego agregó, casi en voz baja, «No le dije nada del rosario todavía, padre, pero ya lo estoy pensando. Eso fue suficiente». Ese «ya lo estoy pensando» era el inicio del regreso de la capitana a su puesto. Y lo que siguió, en los meses y años que pude seguir el caso de doña Remedios, fue lento, gradual, lleno de altibajos, pero fue real.
Ahora necesito hablarte de algo que Padre Pío enseñaba con mucha precisión y que es importante que conozcas esta noche. No toda oscuridad en el hogar es del mismo tipo. Esta distinción es crucial. Y Padre Pío la explicaba con una claridad que a veces sus biógrafos no reproducen completamente. Hay una oscuridad que viene de Dios. Se llama noche oscura del alma en la tradición espiritual. Es el proceso de purificación interior que Dios permite para profundizar la fe. Es la sequedad en la oración, la sensación de que el cielo está callado, la dificultad para sentir consolación espiritual. Esta oscuridad, aunque duele, produce algo muy específico. Produce quietud, una quietud difícil, a veces dura de sostener, pero quietud al fin. No desespera, no irrita, no pone en conflicto a las personas que rodean a quien la atraviesa. Hay en ella, por debajo del dolor, algo que se parece a la paz. La otra oscuridad es diferente. Esta viene del adversario y produce lo opuesto a la quietud. Produce inquietud, nerviosismo sin causa, sensación de amenaza sin un objeto concreto al que señalar, irritabilidad que aparece como de la nada. Conflictos que brotan entre las personas del hogar sin que haya razón suficiente que los explique. Padre Pío enseñaba a sus hijas espirituales a hacer este diagnóstico con precisión. Y hay 5 síntomas específicos que documentó como señales de que un hogar está atravesando no la noche oscura de purificación, sino la opresión ambiental por vacío de oración. El primero, conflictos que brotan de la nada, sin causa real. Peleas entre personas que se aman, palabras duras que salen antes de que nadie haya decidido pronunciarlas. Discusiones sobre detalles que antes no habrían merecido ni un momento de atención. Si te has preguntado en los últimos meses, ¿por qué peleamos así si no hay razón para pelear? Esa pregunta misma es parte del diagnóstico. El segundo, un cansancio que no cede aunque se descanse, un cansancio de fondo constante que no desaparece con el sueño ni con el descanso. Un agotamiento que no tiene explicación médica, pero que es perfectamente real. El cuerpo dice que algo está siendo consumido y no sabe cómo nombrarlo. Padre Pío decía que este tipo de cansancio no tiene origen físico, tiene origen espiritual. Y ningún médico puede tratarlo porque ningún médico tiene los instrumentos para medirlo. El tercero, sueños perturbados, especialmente en las horas entre las 2 y las 4 de la madrugada, que en la tradición espiritual capuchina se conoce como la hora de mayor actividad adversarial. Sueños de persecución, de peligro, de situaciones que se repiten. Despertar a esa hora con esa sensación de que algo pasó, aunque no se pueda recordar qué. Si llevas semanas o meses despertando en esas horas sin razón aparente, eso no es coincidencia. Es un síntoma que Padre Pío reconocería al instante. El cuarto, plantas que se marchitan sin razón aparente. Padre Pío enseñaba que los seres vivos, los más sensibles a los cambios de atmósfera espiritual, responden antes que las personas. Una planta que muere sistemáticamente en un rincón específico de la casa, sin que el agua ni la luz expliquen su deterioro, era para Padre Pío una señal digna de atención pastoral. No superstición. Diagnóstico. Lo vivo, que no puede subsistir en un espacio donde algo está mal, lo dice antes de que las palabras lleguen. El quinto, la sensación de que las paredes se escuchan. Esa incomodidad sin objeto, la dificultad para estar en ciertos espacios de la propia casa sin una razón clara. El evitar ciertas habitaciones. El sentir que hay algo en un rincón que no se puede señalar con el dedo. Doña Remedios no podía quedarse en su sala. Y eso, más que cualquier otra cosa que me dijo ese martes, fue lo que me confirmó que estábamos frente a lo que Padre Pío diagnosticaría sin dudar.
Estos 5 síntomas, juntos o en parte, son el diagnóstico que Padre Pío haría esta noche si estuviera sentado frente a ti. No son señales de que estás perdiendo la razón. Son señales de que el vacío que se formó en el interior de tu hogar está siendo ocupado por algo que no debería estar allí. Y hay una diferencia enorme entre eso y estar maldita o ser víctima de algo irreversible, porque lo que se fue por abandono puede volver por reclamación. Eso es lo que quiero que te quedes de esta noche, no el diagnóstico del problema, sino la certeza de que lo que se fue tiene dueña, y esa dueña eres tú. Necesito hablarte de algo que es el corazón de todo lo que Padre Pío enseñaba sobre el hogar doméstico. La mujer de la casa no es solo la que cocina, la que organiza, la que sostiene logísticamente la vida cotidiana de todos los que viven bajo ese techo. En la teología pastoral de Padre Pío, la esposa y madre ocupa un rol específico que él nombraba con un término que a veces sorprende cuando se escucha por primera vez. La guardiana del umbral, la sacerdotisa doméstica. Porque la oración que sale del interior del hogar, la oración que consagra los espacios, que recorre los umbrales con agua bendita, que convoca la presencia de la Virgen y de los santos protectores del hogar, esa oración no puede salir de cualquier parte, sale de alguien. Y en la mayoría de los hogares que Padre Pío conoció y acompañó pastoralmente, ese alguien era la mujer, no porque el hombre no pueda hacerlo, sino porque en la realidad concreta de la vida doméstica que Padre Pío observó durante décadas, era la mujer quien rezaba cuando el hombre dormía. Era la mujer quien encendía la veladora. Era la mujer quien enseñaba el primer Padre Nuestro a los hijos. Era la mujer quien guardaba el rosario de madera sobre la mesa de la sala. Era la capitana espiritual del hogar. Y cuando esa capitana se agota, cuando esa guardiana baja los brazos, no por mala voluntad, sino por el peso de años sosteniendo sola lo que debería sostenerse entre varios. Cuando ese silencio de oración se instala en la casa, el hogar pierde su centro. No su decoración, no su limpieza, no su orden, su centro. Y un hogar sin centro espiritual es exactamente lo que Cristo describió en el Evangelio de Mateo. Una casa barrida y adornada, pero vacía. Padre Pío lo decía con una directitud que a veces incomodaba pero que nunca hería, porque venía envuelta en compasión. Cuando la capitana abandona su puesto, aunque sea por agotamiento, aunque sea porque ya no puede más, el puesto queda sin custodio. Y no podemos sorprendernos de lo que ocupa ese puesto cuando no hay nadie que lo defienda. Esto no es culpa. Esto es teología pastoral. Y la diferencia entre culpa y teología pastoral es la diferencia entre una sentencia y un diagnóstico. La sentencia cierra, el diagnóstico abre. Porque el diagnóstico correcto siempre apunta hacia la solución. Yo he acompañado a muchas mujeres en esa sacristía. Y las que recibieron esta enseñanza como sentencia se fueron más cargadas de lo que llegaron. Y las que la recibieron como diagnóstico salieron con algo diferente en los ojos. No alegría todavía, pero posibilidad. Lucía, lo que tienes en las manos esta noche es un diagnóstico, no una sentencia, y los diagnósticos son el comienzo de la solución. Antes de llegar a la acción, quiero que entiendas algo sobre el agua bendita y la sal exorcizada, que no es magia, sino doctrina. La Iglesia reconoce, con siglos de enseñanza documentada, que los sacramentales, que son los objetos y ritos de la liturgia, que no son los 7 sacramentos, pero que participan de su eficacia espiritual, tienen virtud real sobre los espacios físicos. El agua bendita no es agua con poderes mágicos. Es agua que fue ofrecida a Dios, apartada de los usos ordinarios, y que la Iglesia usa como instrumento de protección y consagración. Padre Pío era, en sus propias palabras y en los testimonios de quienes lo conocieron de cerca,
un defensor militante del uso cotidiano del agua bendita. No como rito de superstición, sino como acto de reclamación espiritual constante. Porque hay una diferencia entre protegerse de algo y reclamar algo que ya es de uno. La mujer que recorre su casa con agua bendita no está limpiando una suciedad, está reclamando un territorio que le pertenece. Esa distinción, esa diferencia que parece solo de palabras, cambia completamente la postura interior con que se hace el gesto. No es la postura de la víctima que pide ser liberada. Es la postura de la capitana que regresa a su puesto. Y Padre Pío sabía que la postura interior importa tanto como el gesto exterior, porque el adversario no tiene miedo del agua bendita en manos de alguien que no cree en lo que hace. Tiene miedo del agua bendita en manos de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, que sabe que esa casa es suya, que sabe que tiene autoridad sobre ese umbral, que sabe que donde está la Virgen, él no puede sentarse. Esta noche, Lucía, quiero enseñarte exactamente lo que harás. No mañana, no el fin de semana, no cuando tengas más ánimo o más energía, esta noche. Porque el momento de reclamar un hogar no es cuando uno se siente completamente lista, es cuando uno decide que ya es suficiente tiempo esperando estarlo. Lo que vas a hacer se llama la reconquista del umbral. No es una limpieza. Eso es importante que lo tengas claro desde el principio. Limpiar implica que algo está sucio, y tú tienes que quitarlo. Eso no es lo que vas a hacer. Vas a reclamar. Reclamar implica que algo es tuyo y lo estás recuperando, que tienes autoridad sobre este espacio, que no estás pidiendo permiso para estar en tu propia casa. 4 pasos. El primero es el reconocimiento. Cuando todos estén dormidos, o cuando la casa esté en silencio, párate en el umbral interior de tu puerta principal. No afuera, adentro, mirando hacia el interior de tu hogar. Y di en voz baja, en voz que solo tú puedas escuchar, pero en voz al fin, no en el pensamiento, sino en palabras que salgan por tu boca. Padre Pío, esta casa estuvo bajo tu protección. Me cansé, me alejé. Hoy vuelvo a reclamarla. Esas palabras importan. No son fórmula mágica. Son honestidad. Padre Pío siempre prefirió la honestidad a la perfección espiritual. Prefería a la mujer que llegaba ante él diciendo, me cansé, a la que llegaba fingiendo que nunca había cedido terreno. Porque la honestidad es el primer gesto de la capitana que regresa. No la capitana perfecta que nunca cayó, la capitana real que cayó y se levantó. El segundo paso es el recorrido del agua bendita. Necesitas agua bendita. Si no tienes, consíguela esta semana en cualquier iglesia. Casi todas las parroquias tienen pila de agua bendita accesible sin necesidad de pedirle a nadie. Con el dedo mojado en el agua bendita, recorre cada cuarto de tu casa. Cocina, sala, baños, los cuartos de todos. En el umbral de cada puerta, traza una cruz pequeña con el dedo, y en cada umbral di solo esto, que la paz de Cristo entre aquí. No necesitas decir más, no necesitas explicaciones ni oraciones largas. Esa frase en cada umbral es suficiente. Recuerda que no estás limpiando, estás reclamando. La cruz en el umbral no es un sello contra algo exterior. Es una declaración de que ese espacio tiene dueña, y que esa dueña está presente. El tercer paso es la oración de reocupación. En el lugar de la casa donde la familia se reúne, la sala o el comedor, arrodíllate. No porque necesites estar arrodillada para que la oración valga, sino porque el gesto de arrodillarse es el gesto de quien ocupa un puesto con conciencia de lo que ese puesto significa. Reza un Padre Nuestro, reza un Ave María, y luego di, Señor, yo soy la guardiana de este hogar. Padre Pío, intercede por mí esta noche. No pido que no haya oscuridad. Pido que la luz que traje cuando entré por primera vez a esta casa vuelva. Amén. Esa oración tiene algo que pocas oraciones de protección tienen. Tiene conciencia de autoridad.
no de súplica desesperada, sino de autoridad. Yo soy la guardiana de este hogar. No el hogar de nadie, el tuyo. El cuarto paso es opcional pero poderoso para quienes tienen acceso a sal bendita. Una pizca de sal en cada esquina de la habitación principal. La sal exorcizada tiene virtud reconocida en la tradición de la Iglesia para purificar y proteger espacios. Si no tienes sal bendita, no es impedimento para hacer los 3 pasos anteriores. Mantenimiento. Solo el tercer paso en voz baja, cada noche durante 21 días. No necesitas hacer el recorrido completo todas las noches. Solo la oración de reocupación, arrodillada o de pie si el cuerpo no lo permite, en el mismo lugar. 21 noches. El recorrido completo solo cuando la pesadez regrese con fuerza. 21 días es el tiempo que Padre Pío recomendaba para lo que él llamaba la restitución de la presencia. No porque Dios necesite 21 días para actuar, sino porque nosotros necesitamos ese tiempo para que el hábito se reinstale, para que el puesto de oración vuelva a ser natural y no un esfuerzo consciente. No necesitas sentir nada en la primera noche. No necesitas que tu esposo cambie mañana. No necesitas que tus hijos noten algo diferente la próxima semana. Solo necesitas pararte en ese umbral esta noche y decir esas palabras. Todo lo demás viene después. La última cosa que quiero decirte esta noche es también la más importante. Hay mujeres que han hecho exactamente lo que te estoy describiendo, y los primeros días no notaron nada diferente. Las plantas siguieron igual. Los conflictos no desaparecieron de golpe. El esposo no cambió de la noche a la mañana. Y sin embargo, algo se movió en ellas. No en la casa todavía. En ellas. La capitana que reclamó su puesto ya no se siente de la misma manera dentro de esas paredes. Ya no siente el hogar como algo que le pesa encima. Lo siente como algo que le pertenece. Y esa diferencia de postura interior, esa diferencia que nadie puede ver desde afuera, pero que es completamente real para quien la experimenta, esa diferencia es el inicio de todo lo demás. Doña Remedios de Cholula no cambió su casa en una noche. Pero en la noche en que recorrió cada umbral con agua bendita por primera vez en 3 años, algo en ella sí cambió. Ya no estaba esperando que alguien le devolviera lo suyo, lo estaba recuperando. Esa es la diferencia entre la víctima y la capitana. La víctima espera, la capitana actúa. Tú has sido capitana de este hogar durante más tiempo del que puedas recordar. No dejaste de serlo porque te agotaste. El agotamiento no revoca la autoridad, solo la pone en pausa. Esta noche, la pausa termina. Esta noche, en la oscuridad de tu casa, en el silencio que todos los demás llaman madrugada y que tú conoces como el momento en que más claramente se escucha lo que el día no deja oír, esta noche puedes pararte en el umbral de tu puerta y decir las palabras que llevan tiempo esperando ser dichas. Me cansé, me alejé. Hoy vuelvo a reclamarla. Y Padre Pío, que conoció el agotamiento espiritual en carne propia, que fue atacado en su propia celda, que enfrentó noches en que la oscuridad parecía ganar y la luz tardaba en aparecer. Padre Pío entiende exactamente de dónde vienes esta noche y está intercediendo por ti. Esta casa siempre fue tuya. Hoy simplemente lo reclamaste. Que Padre Pío proteja tu hogar esta noche.